Queridas almas que me escuchan, hoy les traigo un relato que se tejió en los hilos más duros de mi vida, pero que floreció en la esperanza más pura. Una historia que me enseñó que, a veces, Dios no envía ángeles con alas, sino una mujer asustada, dos niñas hambrientas y una fina columna de humo que se eleva entre los bambúes. Si alguna vez te sentiste perdida, si creíste que el mundo te había olvidado, quédate conmigo hasta el final, porque esta es la historia de cómo encontré mi hogar y mi propósito donde menos lo esperaba. Antes de sumergirnos en este viaje, quiero pedirles algo desde lo más profundo de mi corazón. Díganme, ¿desde qué rincón del mundo me escuchan? Sus comentarios son el eco de nuestra comunidad, el abrazo que nos une. Y si esta historia, si mis palabras, tocan una fibra en su alma, si les dan un soplo de aliento, por favor, dejen su me gusta y suscríbanse al canal. Cada suscripción es un paso más para que nuestra familia de Cuentos de Viuda crezca, para que más mujeres encuentren consuelo y fuerza en nuestras historias. Necesitamos su ayuda para llegar a los 1000 suscriptores y seguir compartiendo estas voces que merecen ser escuchadas. Juntas somos más fuertes, juntas podemos sanar. Vengan conmigo. Mi nombre es Celina, y si hoy les cuento mi historia, es porque creo firmemente que cada cicatriz es un mapa hacia la fortaleza y cada lágrima derramada puede regar la semilla de un nuevo comienzo. Mi vida, como la de muchas mujeres de mi tiempo, estuvo marcada por las decisiones de otros, por las circunstancias que nos arrastraban como hojas secas al viento. Pero incluso en la tormenta más oscura, siempre hay una luz, aunque sea tenue, esperando ser encontrada. Nací y crecí en un pequeño pueblo en el corazón de México, donde las tradiciones pesaban más que los sueños y la voz de una mujer rara vez era escuchada. Mi madre murió cuando yo era muy pequeña, dejándome al cuidado de mi padre, un hombre bueno pero marcado por la tristeza y la dureza de la vida en el campo. Él hizo lo que pudo, con sus manos callosas y su corazón cansado, para criarme y darme lo poco que tenía. Me casé joven, como era costumbre, con un hombre trabajador y honesto. Tuvimos 2 hijas, Mariana y Rosita, mis 2 luceros, la razón de mi existir. Con ellas mi mundo, aunque humilde, se sentía completo. Pero la felicidad, a veces, es un pájaro esquivo. Mi esposo enfermó de repente, una fiebre que lo consumió en cuestión de semanas, dejándome viuda, sola, con 2 bocas que alimentar y un futuro incierto. Volví a la casa de mi padre, buscando refugio y consuelo. Él me recibió con los brazos abiertos, pero la carga era pesada. Éramos 3 mujeres más en una casa ya precaria, en un tiempo donde la subsistencia era una lucha diaria. Mi padre, con el peso de la edad y la preocupación por nosotras, veía cómo los días pasaban y la comida escaseaba. Sus ojos, antes llenos de la chispa de la vida, ahora reflejaban una desesperación silenciosa. Fue entonces cuando apareció don Ramón. Don Ramón no era un hombre cualquiera, era el hacendado más poderoso de la región, dueño de vastas tierras y de la voluntad de muchos. Un hombre de mediana edad, con una mirada penetrante y una sonrisa que rara vez llegaba a sus ojos. Había enviudado hacía unos años y, según los rumores, buscaba una nueva esposa. No por amor, sino por conveniencia, por tener una mujer que le administrara la casa y le diera herederos, preferiblemente varones. Mi padre, en su angustia, vio en él una solución, una tabla de salvación para nosotras. Recuerdo el día en que me lo anunció. Estábamos sentadas a la mesa, comiendo frijoles y tortillas, cuando él, con la voz quebrada, me dijo: «Celina, don Ramón ha hecho una propuesta. Quiere casarse contigo. Dice que nos dará un techo seguro, comida abundante y que tus hijas no pasarán hambre. Es la única manera, hija mía, de que ustedes estén a salvo». Sentí un frío recorrer mi espalda. Yo conocía la fama de don Ramón, su mano dura, su temperamento volátil, su desprecio por las mujeres. Pero miré a mis hijas, a Mariana, que entonces tenía unos 7 años, y a Rosita, apenas un bebé en mis brazos, y vi el hambre en sus ojos, la fragilidad de su existencia. ¿Qué opción tenía? Mi padre, con el corazón en la mano,
Me pedía que me sacrificara por ellas, y así, con el alma encogida, acepté. El matrimonio fue una farsa, una transacción. Me llevaron a la iglesia como se lleva a una res al matadero, vestida con un traje que no era mío, con el corazón latiendo desbocado de miedo, pronuncié un sí que me condenaba a una vida de servidumbre y abuso. Don Ramón me trató desde el primer día como una propiedad, no como una esposa. Mis días estaban llenos de trabajo, de órdenes, de gritos y a veces de golpes. Mis hijas eran toleradas, pero nunca amadas. Mariana, con su espíritu vivaz, se encogía ante la presencia de don Ramón, y Rosita, mi pequeña, lloraba en silencio, como si desde su corta edad ya entendiera la tristeza que nos rodeaba. La casa de don Ramón era grande y lujosa, llena de muebles finos y objetos de valor, pero carecía de lo más importante, calor humano. Era una prisión dorada, donde el silencio era ensordecedor y la alegría una intrusa. Yo cocinaba, limpiaba, administraba la casa, pero mi corazón estaba muerto, mi espíritu apagado. Solo la mirada de mis hijas me daba la fuerza para seguir adelante, para soportar un día más, una noche más. Con el tiempo, la crueldad de don Ramón se intensificó. Él quería un hijo varón, un heredero para sus tierras, y mi incapacidad para dárselo lo enfurecía. Me culpaba, me humillaba, me recordaba constantemente mi deuda con él. Cuando Rosita nació, su ira fue incontenible. «Otra inútil», gritó. «Solo sirves para parir mujercitas que no valen nada». Esas palabras se clavaron en mi alma como puñales, pero la gota que derramó el vaso, la chispa que encendió la llama de mi rebelión, llegó una noche. Don Ramón había bebido más de lo habitual, sus ojos inyectados en sangre, su voz arrastrada por el alcohol. Me soltó la amenaza más cruel que una madre puede escuchar. «Mañana», dijo con una sonrisa torcida, «voy a entregar a Mariana a la familia de mi capataz como pago por un favor. Esa niña es un estorbo, no necesito dos. Una es suficiente para que te entretengas». Mi sangre se heló. Mariana, mi dulce Mariana, entregada como una mercancía, separada de mí, condenada a un destino incierto. No, eso no. Mi corazón de madre, que había estado dormido bajo el peso del miedo, despertó con una furia silenciosa y una determinación inquebrantable. Esa noche, mientras don Ramón roncaba, sumido en su borrachera, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a permitirlo. No iba a permitir que me quitaran a mis hijas. No iba a permitir que nos destruyeran. El miedo me apretaba la garganta, pero la determinación era más fuerte. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, me moví en silencio por la casa, como una sombra. Mariana dormía profundamente en el pequeño catre que compartía con Rosita, quien estaba acurrucada a mi lado. Las desperté con la mayor delicadeza posible, susurrándoles al oído que debíamos irnos, que era una aventura, aunque mis ojos debían reflejar el pánico que sentía. Mariana, con la inocencia de sus 7 años, me miró con ojos somnolientos, pero confió en mí. Rosita, apenas un bulto en mis brazos, se aferró a mi pecho. Tomé lo esencial, una pequeña bolsa con algunas tortillas, un poco de queso, una manta vieja para abrigarnos y un par de mudas de ropa remendada. No había tiempo para más. El dinero era inexistente. Mi única riqueza eran mis hijas y la esperanza de un futuro mejor, por incierto que fuera. Salimos de la casa de don Ramón, en la oscuridad de la madrugada, bajo un cielo estrellado que parecía ser el único testigo de nuestra huida. Cada crujido de la madera, cada soplo del viento, me hacía saltar el corazón. Sentía que en cualquier momento la puerta se abriría y los capangas de don Ramón aparecerían para arrastrarnos de vuelta a nuestra prisión. Caminamos sin rumbo fijo, siguiendo los senderos menos transitados, escondiéndonos entre la maleza al menor ruido. El frío de la noche calaba los huesos y el hambre empezaba a hacer mella. Mariana, a pesar de su corta edad, caminaba con valentía, aferrada a mi mano, aunque sus pequeños pies descalzos ya mostraban ampollas. Rosita, envuelta en la manta, dormía y despertaba, llorando de hambre y frío,
y yo la acunaba, le cantaba bajito, intentando darle el consuelo que yo misma no tenía. Los días se convirtieron en una sucesión de miedo, cansancio y hambre. Pedimos aventón a algunos arrieros que pasaban por los caminos polvorientos, siempre con el corazón en la garganta, inventando historias para justificar nuestra presencia en la carretera. Dormimos bajo los árboles a la intemperie, con el único consuelo de abrazarnos las unas a las otras para darnos calor. Comimos lo poco que encontrábamos, algunas frutas silvestres, tortillas secas que nos daban en alguna que otra choza. La desesperación crecía con cada amanecer, pero también la determinación de no rendirme. No podía. Mis hijas dependían de mí. Fue después de varios días de andar, cuando ya mis fuerzas flaqueaban y la esperanza empezaba a desvanecerse, que divisé una columna de humo. Una fina hebra gris que se elevaba entre los densos bambúes, en los confines de una vasta propiedad. Era una señal de vida, de fuego, de quizás un refugio. Mi corazón dio un salto. Con las últimas energías que me quedaban, me dirigí hacia allí, arrastrando a Mariana y cargando a Rosita. El camino era difícil, cubierto de maleza y ramas bajas que arañaban nuestras ropas y piel. Finalmente, llegamos a una pequeña casa de adobe, semioculta por la vegetación. Parecía abandonada, con las ventanas rotas y la puerta descolgada. Pero la chimenea humeaba. Alguien estaba allí. Mi primer instinto fue el miedo. ¿Quién sería? ¿Un bandido? ¿Un ermitaño? O peor aún, alguien que nos entregaría a don Ramón. Pero el hambre y el frío eran más apremiantes que el miedo. Necesitábamos un techo, un poco de calor, algo de comida. Me acerqué con cautela, mis hijas aferradas a mí. La puerta estaba entreabierta. Pude ver señales de ocupación reciente, ropa tendida en un tendedero improvisado, un balde de lata junto a un pozo rudimentario, leña apilada. Alguien había limpiado el pequeño patio, incluso había plantado unas cuantas matas de calabaza. Era un lugar humilde, pero con un toque de cuidado. De repente una voz grave y autoritaria rompió el silencio. ¿Quién anda ahí? Salga ahora mismo con las manos donde pueda verlas. Mi corazón se detuvo. Un hombre con una escopeta. Sentí el pánico subir por mi garganta. Empujé a Mariana detrás de mí, apretando a Rosita contra mi pecho. La puerta se abrió del todo, y lo que vi me heló la sangre. Era un hombre alto, de hombros anchos y manos callosas, con el rostro curtido por el sol y una expresión dura que ocultaba una tristeza antigua. Llevaba una escopeta en las manos, apuntando al suelo, pero con una firmeza que no dejaba dudas de su intención. Sebastián. Ese era su nombre, aunque yo no lo sabía entonces. Tenía unos 40 y tantos años, y sus ojos, aunque serios, no parecían los de un hombre cruel. «Por favor, señor», imploré. Mi voz temblaba, pero intenté mantenerla firme. «No se entregue, se lo suplico. No tenemos a dónde ir, no tenemos a nadie. Si nos echa, moriremos en el camino». Mis ojos, llenos de lágrimas, se encontraron con los suyos. Vi en ellos una chispa, algo que no era ira, sino quizás sorpresa, o incluso compasión. Mariana, mi valiente Mariana, se había armado con una ramita seca, apuntándola hacia el hombre como si fuera una espada, sus ojitos llenos de lágrimas, pero con una determinación feroz de defender a su madre y a su hermanita hasta el final. Esa imagen, la de mi pequeña guerrera, me dio un último empujón de coraje. Sebastián bajó lentamente la escopeta, sin apartar la vista de nosotras. Sentí que algo se movía dentro de él, algo antiguo y olvidado. «¿Quién es usted?», preguntó intentando mantener un tono serio, pero con una nota de preocupación que no pudo ocultar. «Mi nombre es Celina», respondí rápidamente. «Ellas son mis hijas, Mariana y Rosita. Estamos huyendo de algo muy malo, señor. Llegamos aquí sin querer. Pensé que la casa estaba abandonada, que a nadie le importaría. La limpié, la arreglé, no rompí nada. Solo necesitábamos un techo, solo eso. Le juro que no daremos problemas». Mi voz se fue volviendo más desesperada con cada palabra. «Si usted quiere, yo trabajo, yo cocino, yo lavo,
Hago lo que sea necesario, solo no nos eche, por el amor de Dios. Sebastián miró a nuestro alrededor, a la pobreza de nuestras 3 vidas, resumida en un par de bultos de ropa atados con cuerdas, una olla vieja junto a la improvisada estufa, una estera rota en el suelo que servía de cama. Miró de nuevo a Rosita, que gimoteaba suavemente, a Mariana, que aún sostenía la ramita con sus manitas temblorosas, a mí, que lo miraba con una mezcla de orgullo herido y súplica pura. Y de repente, sin entender bien por qué, Sebastián recordó algo de su propio pasado, algo que lo había marcado profundamente. Sebastián, con la mirada perdida por un instante, pareció viajar a un pasado lejano. Luego sus ojos volvieron a posarse en nosotras y vi en ellos una comprensión que me sorprendió. «Baja esa ramita, niña», dijo con una voz más suave, dirigiéndose a Mariana. «No voy a lastimar a nadie aquí». Mariana dudó, miró hacia mí, pidiendo permiso silencioso. Asentí despacio y ella bajó el brazo, pero no soltó la ramita. Sebastián dio un paso hacia adelante, despacio como quien se acerca a un animal asustado. «¿Tienen hambre?», preguntó. Apreté los labios, mi orgullo luchando contra la necesidad, pero finalmente asentí. Hace 2 días que solo comimos yuca cocida y un puñado de maíz tostado. Sebastián sintió un nudo en el pecho. Cerró los ojos por un segundo, tomando una decisión que sabía que cambiaría todo, pero que aún así no podía evitar. Cuando abrió los ojos de nuevo, dijo con firmeza: «Recojan sus cosas. Vienen conmigo a la casa principal. Allí hay comida de verdad, camas de verdad, agua limpia». Mis ojos se abrieron incrédulos. «¿Está hablando en serio, señor?». Sebastián asintió. «Sí, y no es un favor, no es caridad». Respiró hondo. «Es lo correcto». Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, silenciosas, mientras apretaba a Rosita contra mi pecho. Mariana también empezó a llorar, pero ahora era un llanto de alivio, no de miedo. Sebastián se dio la vuelta para darnos un momento para recomponernos y habló por encima del hombro. «Esperaré aquí afuera. Cuando estén listas, síganme y no se preocupen por nada. Nadie las lastimará mientras estén bajo mi techo». Escuché el ruido de movimiento dentro de la casa, cosas siendo recogidas a toda prisa, sollozos ahogados. Mientras esperaba, Sebastián miró el cielo azul, los árboles a su alrededor, el humo que aún subía fino de la chimenea, y por primera vez en más de 20 años, sintió que quizás, solo quizás, había encontrado un propósito mayor que simplemente probar a fantasmas del pasado que él tenía valor. Quizás el valor de un hombre no estaba en el tamaño de la hacienda que construía, sino en el tamaño del corazón que aún lograba mantener vivo bajo toda esa dura coraza. Minutos después salí de la casa cargando a Rosita en brazos y llevando a Mariana de la mano. Teníamos 2 bultos de ropa colgados de los hombros. Era todo lo que poseíamos en el mundo. Sebastián comenzó a caminar delante, abriendo camino entre la maleza, y nosotras lo seguimos en silencio. El camino hasta la casa principal tomó unos 20 minutos de caminata. Cuando finalmente la construcción apareció entre los árboles, sólida, con una espaciosa galería y un techo bien cuidado, solté un suspiro bajo de admiración, mezclado con temor. Mariana apretó mi mano con más fuerza. Sebastián subió los escalones de la galería y abrió la puerta, haciéndonos una señal para que entráramos. «Vamos», dijo. «Esta casa es demasiado grande para un solo hombre. Hay cuartos de sobra, comida en la despensa, espacio para todos». Entré despacio, como quien pisa terreno sagrado, mirando a mi alrededor los muebles de madera oscura, la mesa grande, las ollas colgadas en la pared de la cocina, todo lo que representaba una vida que yo nunca había tenido. Sebastián nos mostró un cuarto en la parte trasera, sencillo pero limpio, con una cama matrimonial cubierta por una colcha de retazos y una ventana que daba al huerto. «Aquí pueden quedarse», dijo. «Tiene un colchón firme, cobijas si la noche refresca, y la puerta cierra por dentro si quieren privacidad». Puse a Rosita en la cama con cuidado, como si tuviera miedo de que todo fuera a desaparecer si hacía un movimiento brusco. Mariana se sentó en un rincón, aún agarrada a la ramita con los ojos muy abiertos por todo lo que veía. Sebastián salió.
Regresó con una palangana de agua limpia, un trozo de jabón y una toalla. Pueden lavarse, cambiarse de ropa si tienen. Después vengan a la cocina, prepararé algo para comer. Sostuve la palangana como si fuera un tesoro. Gracias, señor, murmuré. Gracias de corazón. Él asintió, salió y cerró la puerta, dejándonos solas. Se apoyó en la pared del pasillo por un momento, respirando hondo, tratando de entender lo que acababa de hacer. Acababa de abrir la puerta de su casa, de su vida, a 3 completas extrañas. No sabía de dónde veníamos, no sabía de qué huíamos, no sabía si nos quedaríamos una semana o un mes, pero sabía en el fondo que nada volvería a ser como antes. En la cocina, Sebastián preparó arroz, frijoles, frió unos huevos, cortó rebanadas gruesas de pan casero. Calentó la leche fresca de la ordeña de la mañana. Cuando todo estuvo listo, nos llamó. Aparecí con las niñas, ahora con los rostros limpios, mostrando facciones más delicadas, el cabello de Mariana peinado hacia atrás con agua, Rosita tranquila en mi regazo. Nos sentamos a la mesa, un poco incómodas, esperando permiso. «Coman a gusto», dijo Sebastián sirviendo los platos. «Hay más en la olla si necesitan». Comencé a comer despacio. Cada bocado parecía doler de tan bueno, como si mi cuerpo hubiera olvidado lo que era la comida de verdad. Mariana atacó el pan con hambre de días, pero aún miraba a Sebastián de reojo, desconfiada. Rosita tomaba leche tibia que yo le daba con una cucharita, y con cada sorbo parecía tranquilizarse más. Sebastián comió en silencio, observándonos a las 3, y sintió algo extraño acomodarse en su pecho. La mesa ya no estaba vacía, la casa ya no estaba silenciosa, y él, por primera vez en tanto tiempo, no se sentía completamente solo. Después de la comida insistí en lavar los platos. Sebastián me dejó, viendo que yo necesitaba sentir que estaba contribuyendo de alguna manera, que no era solo una carga. Mientras yo lavaba y Mariana secaba los platos con un paño, él se quedó en la galería fumando su cigarro de hoja, pensando en todo y en nada al mismo tiempo. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja y rosa. El viento traía olor a monte y a tierra buena, y desde dentro de la casa llegaba el sonido de voces femeninas, bajitas, pero presentes, y el suave llanto de un bebé siendo acunado. Sebastián cerró los ojos y dejó que esos sonidos entraran, llenando los espacios vacíos que él se había acostumbrado a ignorar. Cuando terminé y salí a la galería, trayendo a Rosita ya dormida en mis brazos, me detuve a su lado y le dije en voz baja: «No sé qué quiere usted a cambio de todo esto, pero necesito saberlo. No quiero ilusiones, no quiero mentiras». Sebastián me miró, vio la desconfianza justa en mis ojos, la protección de madre que ya había aprendido que nada es gratis en este mundo. «No quiero nada a cambio», respondió con sinceridad. «No soy ese tipo de hombre. Pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten, con respeto, con dignidad. Cuando quieran irse, háganlo. Consideren esta casa como su refugio también». Estudié su rostro, buscando una mentira, buscando segundas intenciones. No encontré ninguna. Solo encontré cansancio, soledad y una bondad un tanto oxidada, pero aún viva. «¿Por qué hace esto, señor?», pregunté. «Usted ni nos conoce». Sebastián tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz salió ronca, cargada de una verdad que él mismo estaba descubriendo en ese momento. «Porque alguien un día debió haber hecho esto por mí cuando lo necesité, y nadie lo hizo. Sé lo que es estar perdido sin tener a dónde ir, sin que a nadie le importe si uno despierta o no al día siguiente». Miró a Rosita dormida. «Y no quiero que estas niñas sientan eso. Así que, si puedo ayudar, ayudaré. Así de simple». Sentí las lágrimas subir de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza, renaciendo despacio. «Gracias», susurré. «No daremos problemas, lo prometo». Sebastián asintió. «Lo sé. Ahora ve a descansar. Mañana hablaremos más. El día fue largo para todos». Entré con Rosita, llevando a Mariana de la mano. Sebastián se quedó en la galería hasta que la noche engulló por completo el día.
Y cuando finalmente entró, cerró la puerta, apagó las lámparas y se fue a acostar. Sintió por primera vez en años que la casa no estaba muerta. Estaba respirando de nuevo, y él, sin saber exactamente cómo o cuándo, acababa de tomar la decisión más importante de su vida. Había dicho sin palabras aún, pero con actos: yo cuidaré de ustedes. Y ese cuidado, pronto descubriría, transformaría no solo la vida de ellas, sino principalmente la suya propia. Porque a veces Dios no envía ángeles con alas y aureola para salvarnos. A veces envía una mujer asustada, 2 niños con hambre y una fina columna de humo que se eleva entre los bambúes. Y nos toca a nosotros elegir si tomamos la escopeta o abrimos el corazón. Los primeros días fueron de un silencio cuidadoso, de esos en los que cada uno mide al otro sin querer parecer que lo está midiendo. Yo me levantaba antes del sol y preparaba café en la estufa de leña, pero no me servía hasta que Sebastián llegaba de la ordeña. Mariana circulaba por la casa como un gato arisco, siempre atenta, siempre lista para tomar a su hermanita y salir corriendo si algo parecía mal. La bebé Rosita lloraba poco, como si hubiera aprendido desde pequeña que el ruido atrae el peligro. Y Sebastián, él seguía su rutina de siempre, pero ahora regresaba a casa con una sensación diferente en el pecho, mitad miedo de encontrar la casa vacía, mitad miedo de acostumbrarse demasiado a verla llena. En los primeros desayunos, las conversaciones eran cortas, prácticamente inexistentes. Sebastián comía mirando su plato. Yo alimentaba a Rosita en mi regazo. Mariana masticaba despacio, sin apartar la vista del hombre sentado a la cabecera. Era como si todos estuviéramos aprendiendo un baile nuevo, tratando de no pisarnos los pies. Pero fue al cuarto día, cuando algo cambió. Sebastián regresó del pastizal más temprano de lo normal, trayendo un bulto de tela bajo el brazo. Me encontró sentada sola en la galería, jugando con una ramita en la tierra, dibujando lo que parecía ser una casa. Ella lo miró de reojo, tensa. Él se detuvo a unos pasos de distancia, respetando su espacio como quien se acerca a un animal herido. «Esto lo compré en el pueblo esta mañana», dijo con voz grave y pausada. «Pensé que te gustaría». Extendió el bulto. Mariana miró el paquete como si fuera una trampa. No se movió. Sebastián colocó el bulto en el suelo, a medio camino entre ellos, y se alejó. «Puedes abrirlo cuando quieras», dijo simplemente, y entró en la casa. Yo, que observaba todo desde la ventana de la cocina con Rosita en la cadera, sentí un nudo en la garganta. Ese hombre sabía cosas sin que nadie tuviera que explicarlas. Horas después, cuando el sol ya se estaba poniendo y tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Sebastián regresó a la galería para fumar su cigarro de hoja del final del día. El bulto ya no estaba donde lo había dejado. Miró a su alrededor discretamente y vio a Mariana, sentada debajo del árbol de mango del patio con algo en su regazo. Sostenía una muñeca de trapo sencilla, hecha con retazos y botones como ojos, pero con un vestidito cosido con esmero por la costurera del pueblo. La niña apretaba la muñeca contra su pecho, como quien abraza un tesoro raro, y por primera vez desde que había llegado, tenía algo parecido a una sonrisa en los labios. Sebastián desvió la mirada rápidamente para no avergonzarla, pero por dentro sintió algo cálido subir desde el estómago hasta la garganta. Era la sensación de ser necesario, de haber hecho una diferencia, aunque pequeña, en la vida de alguien. ¿Cuántos años hacía que no sentía eso? Esa noche, después de que todos se habían recogido, Sebastián se quedó en la galería más tiempo de lo habitual, mirando las estrellas que brillaban enormes en el cielo del interior. Pensaba en su propia vida, en esos 40 y tantos años que parecían haber sido construidos ladrillo a ladrillo con ira y terquedad. Recordó el día en que su padre lo llamó a la sala grande de la hacienda donde había nacido, cuando él tenía apenas 19 años. El viejo estaba sentado en el sillón de cuero, con el rostro serio, esa expresión dura que Sebastián conocía bien. «Te casarás con la hija del coronel Jacinto», le había dicho su padre sin rodeos. «Ya está todo arreglado. Las tierras se unirán, la familia crecerá en poder. Es tu deber como mi hijo». Sebastián aún recordaba el nudo en el pecho,
la revuelta subiendo como bilis. Pero no amo a esa muchacha, padre, ni la conozco bien. Y lo peor, oí decir que ella tampoco me quiere. El padre golpeó la mesa, furioso. Amor, el amor es cosa de mujercitas y de poetas vagabundos. Un hombre se casa por responsabilidad, por linaje, por tierra. Harás lo que te mando o ya no eres mi hijo. Sebastián había dicho que no. Había dicho que no iba a vender su propia vida a cambio de más pasto y ganado. Había dicho que prefería construir desde cero a vivir en una prisión dorada. Y el padre cumplió su promesa. Expulsó a su hijo en ese mismo instante, delante de los peones, de la madre que lloraba en silencio, de los hermanos menores que miraban al suelo con vergüenza. «No eres un hombre digno de llevar nuestro apellido», había gritado el viejo. «Sal de mi vista y nunca más regreses. Has muerto para esta familia». Sebastián había salido con la ropa puesta, un caballo viejo que su madre logró esconderle, y una ira tan grande que parecía que iba a explotar por dentro. Se juró a sí mismo que construiría una hacienda más grande, más próspera, más hermosa que la de su padre, y que le probaría que valía más de lo que imaginaban. Y la construyó, con sangre, sudor y noches sin dormir. Pero la pregunta que lo atormentaba en silencio en las madrugadas más solitarias era simple y cruel. ¿Construir para qué? ¿Para quién? ¿Para probarle a un hombre que murió 5 años después, sin haberle enviado nunca un mensaje, sin haberle pedido nunca perdón, sin haberle dicho nunca que se había equivocado? Cuando su padre murió, Sebastián se enteró por boca de un arriero que pasaba por la región. Ni siquiera fue avisado por la familia. No fue llamado al velorio, al entierro, a la repartición. Fue borrado como si nunca hubiera existido. Y ese dolor, el dolor de ser excluido incluso del luto, de no poder despedirse, aún estando vivo, había creado una costra dura alrededor de su corazón. Desde entonces, Sebastián vivía solo para trabajar. Se levantaba temprano, lidiaba con la tierra, regresaba tarde, comía solo, dormía solo, despertaba solo. La hacienda prosperaba, el ganado se multiplicaba, la cosecha era abundante, pero la mesa seguía vacía. El silencio de la casa era ensordecedor. En algún rincón escondido de su alma, él sabía que estaba desperdiciando todo lo que había construido, porque la riqueza, sin nadie con quien compartirla, no es más que un montón de cosas muertas apiladas en un rincón. Fui yo quien lo sacó de esos pensamientos. Aparecí en la galería trayendo una taza de café caliente envuelta en un viejo chal que reconocí como una manta que él había dejado colgada en el cuarto de herramientas. Pensé que tenía frío, le dije en voz baja, extendiéndole la taza. Sebastián la aceptó y, por primera vez en días, estuvimos uno al lado del otro en silencio. Pero era un silencio diferente, más ligero. «Sus hijas tienen suerte de tener una madre como usted», dijo de repente, sin saber bien de dónde venía esa valentía para hablar. Me reí, pero era una risa triste. ¿Suerte? No lo sé, don Sebastián. Si fueran afortunadas, no habrían nacido hijas de una mujer vendida como si fuera un saco de harina. Él frunció el ceño. ¿Vendida? Respiré hondo, apretando el chal alrededor de mis hombros. Fue mi padre, comencé con voz baja pero firme, como quien ya no tiene miedo de decir la verdad. Él debía mucho dinero de juego, de bebida, de mala vida. Don Ramón, el hacendado de la región de allá de las montañas, ofreció pagar las deudas a cambio de casarse conmigo. Mi padre ni siquiera preguntó si yo quería, solo dijo, «Te casarás el próximo sábado. Ponte este vestido y no avergüences a la familia». Yo ni conocía al hombre bien, solo sabía que era mayor, que era viudo, que tenía fama de mano dura. Intenté huir antes, pero mi padre me encerró en el cuarto hasta el día de la boda. Me llevaron a la iglesia como se lleva una novilla al corral. Y me casé, porque en aquella época la mujer no tenía ni voz, ni voto, ni voluntad propia. Sebastián apretó la taza entre sus manos, sintiendo la ira subir. Y después, continué, fue peor de lo que imaginaba. Él me trataba como propiedad, no como esposa. Gritaba, rompía las cosas. Levantaba la mano si la cena no estaba como él quería. Cuando Mariana nació, se enojó porque quería un hijo varón.
Cuando Rosita nació, peor aún. Decía que yo solo servía para parir mujercitas inútiles. Mi voz tembló un poco, pero no se quebró. Una noche regresó borracho y dijo que iba a dar a Mariana a la familia de un capataz suyo como pago por un favor, que la niña era un estorbo, que no necesitaba dos. Fue allí donde decidí. Esperé a que se desmayara de borracho. Tomé a mis dos hijas, un bulto de ropa y salí en medio de la madrugada. Caminé días, pedí aventón a arrieros, me escondí en los montes hasta llegar aquí. Vi esa casa abandonada y pensé, es aquí. Si Dios quiere, nos quedaremos escondidas hasta que Él se canse de buscar. Sebastián permaneció en silencio por un largo tiempo, digiriendo cada palabra. Finalmente, dijo con voz ronca, yo también fui expulsado por mi familia, no de la misma manera que usted, pero duele igual. Mi padre me echó porque no quise casarme con quien él eligió. Dijo que yo no era digno de ser llamado su hijo. Pasé toda mi vida construyendo esta hacienda para probar que él estaba equivocado. Pero al final, ¿probarle a quién? Él murió odiándome y yo ni siquiera pude ir a su entierro. Así que entiendo, doña Celina. Entiendo lo que es ser desechado por quien debería protegerte. Entiendo lo que es tener que empezar de cero. Y quizás sea por eso que cuando las vi a ustedes tres en esa casa, no pude echarlas, porque vi en ustedes lo que yo fui un día. Alguien rechazado, pero aún de pie. Lo miré con ojos llorosos, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento, de alguien que encontró a otra persona que entendía el dolor sin necesidad de mucha explicación. Usted es un hombre bueno, don Sebastián, le dije en voz baja. No sé si Dios existe, pero si existe, fue Él quien puso esa columna de humo ese día para que usted la viera. Él quiso responder, pero no encontró las palabras adecuadas. Entonces, solo asintió, tomó el último sorbo de café y se quedó allí a mi lado, viendo cómo la noche engullía el último pedazo de claridad en el horizonte. Y por primera vez en muchos años, Sebastián no se sintió solo. Los días siguientes trajeron una nueva rutina que se fue ajustando poco a poco, como ropa que uno va amoldando al cuerpo. Yo asumí la cocina por voluntad propia, y la comida que salía de allí tenía el sabor de un sazón esmerado, de alguien que cocina con ganas de agradar. Mariana comenzó a soltarse, primero solo observando a Sebastián de lejos mientras trabajaba, luego acercándose despacio, hasta que un día preguntó si podía ayudar a dar maíz a las gallinas. Rosita crecía gordita y sonriente, empezando a balbucear las primeras palabras, estirando sus bracitos hacia arriba cada vez que Sebastián pasaba cerca, como si ya hubiera decidido que ese hombre era seguro. Y Sebastián, él iba poco a poco, redescubriendo lo que era llegar a casa y sentir olor a comida buena, escuchar risas de niños en el patio, ver ropa tendida en el tendedero que no era solo suya. La hacienda seguía siendo la misma, pero la vida dentro de ella era diferente, más llena, con más sentido. Pero al 12º día, la frágil paz que estábamos construyendo fue sacudida. Sebastián regresaba del pueblo, donde había ido a buscar provisiones, cuando el dueño del almacén lo llamó aparte, un tanto desconfiado. «Don Sebastián, hay unos hombres extraños rondando por aquí desde hace 2 días», dijo el viejo en un susurro. «Están buscando a una mujer con 2 niñas pequeñas. Dicen que huyó de su marido, que el hombre está pagando bien por información. Están preguntando en todas las haciendas de los alrededores. Solo vine a avisarle porque, bueno, usted vive solo, pero quién sabe si alguien haya visto algo por allá». Sentí la sangre helarse en mis venas. Sebastián disimuló, agradeció la información, compró lo que necesitaba y regresó a la hacienda al trote más rápido que su caballo aguantaba. Cuando llegó me encontró tendiendo ropa, canturreando bajito algo para Rosita, que dormía a la sombra dentro de una cesta. Mariana jugaba con la muñeca de trapo cerca del gallinero. Todo tan normal, tan frágil, tan cerca de desmoronarse. «Doña Celina», me llamó intentando mantener la voz firme. «Necesito hablar con usted». Percibí en su tono que era serio. Tomé a Rosita en brazos, llamé a Mariana y entramos todos a la casa. Sebastián me contó lo que había oído.
El color desapareció de mi rostro. Mandó capangas, murmuré con la voz temblorosa. Él no se rendirá. Tiene dinero, tiene poder, tiene gente que hace lo que él manda sin pestañear. Si descubren que estoy aquí, me llevará de vuelta y se llevará a las niñas también. Y yo prefiero morir antes que volver a esa casa. Sebastián vio la desesperación en mis ojos, el miedo real de quien ya ha conocido lo peor y sabe que puede volver a suceder. Fue allí, en ese momento, que algo dentro de él tomó una decisión. No iba a permitirlo. No iba a permitir que se llevaran esas 3 vidas de allí. No. Después de haber sentido de nuevo lo que era tener propósito, tener familia, tener a alguien esperándolo de vuelta del campo. Hay una manera, dijo despacio pensando en voz alta, una manera que la ley de aquí respeta, aunque a uno no le guste mucho. La ley, continuó Sebastián, una mujer casada pertenece a su marido, pero si usted se casa de nuevo con papeles y testigos, el antiguo matrimonio puede ser anulado por abandono o por un nuevo contrato. Es torcido, es injusto, pero es la ley que vale por aquí. Si usted se casa conmigo en papel, ellos no podrán llevarla de vuelta. Usted pasará a ser legalmente mi esposa, y un marido tiene derechos sobre su esposa, no el ex. El silencio que cayó en la sala fue denso, pesado. Mariana nos miraba a uno y otro sin entender completamente, pero sintiendo que algo grande estaba siendo decidido. Apreté a Rosita con más fuerza, el rostro pálido. ¿Usted me está pidiendo en matrimonio para protegerme?, pregunté, mi voz casi desapareciendo. Sebastián se rascó la nuca incómodo. Sí, se lo estoy pidiendo, pero no es solo por eso, doña Celina. Respiró hondo, decidiendo ser honesto hasta el final. Pasé 20 años solo en esta casa construyendo cercas, cuidando ganado, juntando tierras, pero en el fondo solo estaba apilando cosas alrededor de un agujero vacío. Desde que ustedes llegaron, me despierto diferente. Hay risas en la casa, hay comida caliente esperando, hay alguien a quien le importa si regresé bien del trabajo. No voy a mentir diciendo que es amor de romance porque apenas nos conocemos, pero es respeto, es cuidado, es el deseo de que ustedes se queden. Y si casarnos en papel es la forma de asegurar que ustedes sigan aquí seguras, entonces eso es lo que quiero hacer. Después, si un día usted quiere irse, puede hacerlo. Pero mientras esté aquí, es bajo mi protección, con mi nombre, y nadie se atreverá a tocarla. Cerré los ojos, las lágrimas rodando silenciosas por mi rostro. Mariana soltó la muñeca y corrió hacia mí, abrazando mi pierna. «Mamá, no quiero volver allí», dijo la niña con voz asustada. «Me gusta aquí, me gusta el tío Sebastián. Por favor, no dejes que nos lleven». Aquello fue la gota final. Abrí los ojos, me sequé el rostro con el dorso de la mano y miré directamente a Sebastián. «Acepto», dije con firmeza. «Acepto casarme con usted, no por miedo, no solo por protección. Acepto porque usted nos trató con dignidad cuando todo el mundo solo nos vio como un problema. Acepto porque en 12 días usted hizo más por mis hijas que su propio padre en años. Y si Dios tiene algún plan en todo esto, creo que pasa por su corazón». Sebastián sintió un nudo en el pecho de una manera que no sabía explicar. Asintió, tratando de ocultar la emoción. «Entonces está decidido. Mañana temprano iré a buscar al juez de paz. Nos casaremos pronto con papeles, testigos y todo en regla. Y cuando esos capangas aparezcan aquí, encontrarán una familia, no una mujer fugitiva». Esa noche, Sebastián apenas pudo dormir. Acostado en la cama, mirando el techo de madera oscura, pensaba en la ironía de la vida. Su padre quería que se casara para unir tierras y poder. Él se negó y fue expulsado. Ahora, años después, iba a casarse para proteger a alguien, para dar nombre y seguridad a una mujer y 2 niñas que ni siquiera eran de su sangre. Pero, extrañamente, esta vez la decisión no pesaba, no parecía una prisión, no parecía un sacrificio, parecía por primera vez lo correcto. Y cuando finalmente se durmió, Sebastián soñó con la galería llena, con risas de niños resonando por el pastizal, con una mesa abundante,
rodeada de gente a la que podía llamar suya. Soñó con la familia que eligió, no con la que perdió, y despertó al día siguiente con la certeza de que, no importaba lo que viniera, lucharía para que ese sueño se hiciera realidad. El amanecer llegó demasiado rápido para quien había pasado la noche casi sin dormir. Sebastián se levantó antes de que el sol iluminara el horizonte. Preparó el café fuerte y ya estaba montado en su caballo cuando los primeros rayos de luz cortaron el cielo. Iba a resolver aquello de la única forma que conocía. Rápido, directo, sin dejar margen para que el destino cambiara de idea. Dejó una nota corta en la mesa de la cocina, diciendo que regresaría antes del mediodía, y partió al trote firme hacia el pueblo. El camino era largo, más de 2 horas a caballo, pero él apenas sentía el cuerpo balanceándose en la silla. Su cabeza estaba demasiado ocupada con planes, con posibilidades, con la imagen de Celina diciendo «acepto» y de Mariana implorando que no volviéramos. Esas 2 mujeres y ese bebé se habían convertido en menos de 2 semanas en lo más importante que él tenía que proteger. Y él las protegería, aunque tuviera que enfrentarse al diablo en persona. El pueblo despertaba despacio cuando Sebastián llegó. Algunas tiendas abrían sus puertas, olor a pan fresco salía de la panadería, mujeres iban a buscar agua al pozo de la plaza, hombres conversaban en la puerta de la barbería. Él fue directo a la casa del juez de paz. Una construcción sencilla de adobe pintada de blanco, con ventanas azules, al final de la calle principal. Golpeó la puerta con firmeza. Quien abrió fue el propio juez, don Teófilo, un hombre ya entrado en los 60 años, cabello ralo, todo blanco, gafas pequeñas en la punta de la nariz, pero con ojos astutos que aún veían lejos. «Sebastián, qué sorpresa», dijo el juez, abriendo una sonrisa. «Entra, hombre, ¿qué te trae por aquí tan temprano?» Sebastián entró, se quitó el sombrero, lo sostuvo con ambas manos frente a su cuerpo. «Necesito un favor urgente, don Teófilo. Necesito casarme hoy». El juez se detuvo a medio camino, se giró despacio. «¿Casarte?», repitió incrédulo. «¿Tú, Sebastián, el hombre que juró que nunca se pondría un anillo en el dedo?» Sebastián asintió serio. Las cosas han cambiado. El juez estudió su rostro y vio que no era una broma. «Siéntate y cuéntame bien». Sebastián se sentó en la silla de madera crujiente y contó no todo, pero lo suficiente. Habló de una mujer con 2 hijas que huía de un matrimonio violento, que se había refugiado en sus tierras, que estaba siendo buscada por capangas del antiguo marido. Dijo que la única forma de protegerla legalmente era casándose con ella, para que la ley la reconociera como su esposa y no más como propiedad del otro. El juez escuchó todo en silencio, moviendo los papeles sobre la mesa, pensativo. Cuando Sebastián terminó, don Teófilo se quitó las gafas, las limpió con la punta de su camisa, se las volvió a poner. «Esto es serio, Sebastián. El matrimonio no es un contrato de arrendamiento de tierra que se deshace cuando la cosecha termina. Es para toda la vida ante Dios y la ley. ¿Estás seguro de esto?» Sebastián no dudó. «Estoy más seguro que de cualquier cosa en mi vida». El juez suspiró hondo. «Está bien, prepararé los papeles, pero necesitarás testigos, al menos 2. Y la muchacha necesita estar aquí presente para firmar también. No puedo casar a nadie en ausencia». Sebastián asintió. «Regreso con ella antes del mediodía. Puede dejar todo listo». El juez ya estaba tomando pluma y tinta, abriendo el grueso libro de registros. «Puedes irte. Cuando lleguen, lo resolvemos y Sebastián». Lo miró por encima de las gafas. «En serio, espero que sepas lo que estás haciendo, porque después de firmar este papel no hay vuelta atrás». Sebastián se puso el sombrero de nuevo en la cabeza. «Sé exactamente lo que estoy haciendo, don Teófilo. Por primera vez en mi vida, lo sé». Salió de allí, se detuvo en la tienda, compró un vestido sencillo, pero decente que la dueña de la tienda guardaba para ocasiones especiales. Pagó más de lo que valía solo para asegurarse de que le serviría. Compró también un peine de madera tallada, un trozo de cinta azul para el cabello de Mariana y regresó a la hacienda, cabalgando más rápido de lo que había venido. Cuando llegó,
Me encontró en el patio tendiendo ropa lavada. Rosita dormía a la sombra dentro de una cesta de paja. Mariana me ayudaba a escurrir los paños. El corazón de Sebastián dio un salto extraño en su pecho al ver esa escena tan común, tan simple, pero que significaba vida sucediendo dentro de su hacienda. Lo miré, vi la expresión en su rostro y solté el paño que sostenía. ¿Pasó algo?, pregunté, mi voz ya tensa por la preocupación. Sebastián bajó del caballo, ató las riendas al poste, tomó el bulto con el vestido. «Todo está bien», me dijo. «Hablé con el juez, nos casará esta tarde si todavía quieres». Tragué saliva, miré a mis hijas, luego de vuelta a él. «Quiero, ya le dije que quiero». Sebastián me extendió el bulto. «Entonces arréglate, compré esto para ti. No es lujo, pero es honesto. ¿Y para ti, Mariana?» Sacó del bolsillo la cinta azul. «Es para que te veas aún más bonita». La niña tomó la cinta con los ojos brillantes, la primera vez que recibía un regalo en su vida. Abrí el bulto dentro del cuarto, desdoblé el vestido con cuidado. Era sencillo, de algodón crudo con pequeñas flores bordadas en el cuello, mangas largas, falda amplia. No era un vestido de novia de cuentos de hadas, pero era digno, limpio, olía a nuevo. Lo sostuve contra mi cuerpo, mirándome en el pequeño espejo agrietado colgado en la pared, y por primera vez en años sentí que quizás aún podía ser una mujer de verdad, no solo una madre fugitiva, no solo una sombra asustada. Pasé la mano por la tela despacio, sintiendo la textura, y dejé que las lágrimas cayeran, porque allí, en ese cuartito prestado, sosteniendo un vestido que un hombre bueno había comprado para que yo me casara, sin exigir nada a cambio, excepto la oportunidad de protegerme, sentí por primera vez que quizás Dios no me había olvidado por completo. Me cambié de ropa, me peiné como pude, me até el cabello con un trozo de hilo para que quedara recogido. Mariana se puso la cinta azul en su propio cabello y se quedó girando frente al espejo, sonriendo de una manera que yo no veía hacía meses. Partimos hacia el pueblo poco después del almuerzo. Sebastián delante en el caballo, yo montada a la grupa sosteniendo a Rosita en mi regazo. Mariana sentada delante de él, agarrada a la silla. El camino era largo, pero nadie se quejó. Mariana iba señalando los pajaritos que cruzaban el cielo, las flores del monte, todo lo que veía delante, con ese encanto de niña que estaba redescubriendo el mundo sin miedo. Cuando llegamos al pueblo, ya era media tarde. El sol estaba caliente. La plaza tenía poca gente, y las miradas curiosas siguieron al grupo mientras Sebastián me ayudaba a bajar del caballo. A él no le importaron los cuchicheos, las caras de sorpresa, nada. Solo me ofreció el brazo, que yo acepté un tanto incómoda, y caminamos juntos hasta la casa del juez. Don Teófilo ya nos esperaba, arreglado con un saco oscuro y corbata, los papeles listos sobre la mesa. Había traído a 2 testigos, vecinos de confianza, que habían accedido a firmar sin hacer preguntas. «Llegaron», dijo el juez sonriendo. «Entonces, vamos rápido con esto antes de que alguien cambie de idea». Sebastián y yo nos posicionamos frente a la mesa. Mariana se quedó a mi lado sosteniendo a Rosita en brazos con cuidado, seria, como si entendiera la importancia de ese momento. El juez abrió el libro, mojó la pluma en la tinta, comenzó a leer en voz pausada los términos del contrato de matrimonio. «Sebastián Augusto de la Silva, ¿acepta usted a Celina María como su legítima esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe?» Sebastián me miró, vio mis ojos fijos en los suyos, llenos de miedo, pero también de esperanza, y respondió con voz firme que resonó en la pequeña sala. «Acepto». El juez se volvió hacia mí. «¿Y usted, Celina María, acepta a Sebastián Augusto de la Silva como su legítimo esposo para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe?» Respiré hondo. Sentí la manita de Mariana apretar el dobladillo de mi vestido y dije con voz que temblaba, pero no se quebraba: «Acepto». Entonces, por la autoridad que me ha sido concedida, los declaro marido y mujer. El juez cerró el libro con un golpe seco.
Sebastián puede besar a su esposa. Sebastián dudó, me miró pidiendo permiso silencioso. Asentí casi imperceptiblemente. Él se inclinó, me besó suavemente en la frente, en un gesto que era más protección que pasión, más promesa que deseo. Los testigos aplaudieron discretamente. El juez sonrió satisfecho y Mariana soltó una risita bajita de alivio. «Está hecho», dijo don Teófilo, entregando el papel oficial con los sellos y las firmas. «Ahora están casados ante la ley. Que Dios bendiga esta unión». Sebastián tomó el papel, lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo interior de su saco. «Gracias, don Teófilo. Le debo esta». El juez asintió. «No me debe nada. Solo cuide bien de ella y de estas niñas. Es todo lo que pido». Sebastián me miró a mis hijas y dijo con convicción: «Las cuidaré, puede estar seguro». Salimos de la casa del juez ya como familia a los ojos de la ley. Sebastián me ayudó a subir de nuevo al caballo. Acomodó a Mariana delante y comenzamos el camino de regreso. El sol ya estaba bajando, tiñéndolo todo de dorado, y una brisa fresca comenzaba a correr entre los árboles. Estábamos a mitad de camino, ya lejos del pueblo, cuando escuchamos el ruido de caballos que venían rápido en nuestra dirección. Sebastián tiró de las riendas, se detuvo, su mano instintivamente yendo hacia el cuchillo que llevaba en la cintura. Yo me tensé detrás de él, apretando a Rosita contra mi pecho. Mariana se encogió. De en medio del polvo del camino aparecieron 3 hombres montados, sombreros de cuero, ropas oscuras, revólveres colgando de la cintura. Disminuyeron el paso, nos rodearon. El que iba delante, un sujeto de bigote grueso y mirada dura, habló primero. «Buenas tardes, estamos buscando a una mujer fugitiva, cabello castaño, 2 niñas. Su nombre es Celina. ¿Usted por casualidad vio a alguien así por estos rumbos?» Sebastián miró al hombre a los ojos sin pestañear, su voz saliendo tranquila, pero cargada de autoridad. «Sí, la vi. Está aquí mismo». El hombre abrió los ojos, sorprendido por la facilidad de la respuesta, y ya iba a avanzar cuando Sebastián continuó. «Pero antes de que usted haga alguna tontería, déjeme aclarar una cosa. Esta mujer de aquí ya no es fugitiva de nada. Es mi esposa. Nos casamos hoy mismo con papeles, testigos y todo en regla. Así que si usted vino a buscar a la mujer de otro hombre, puede regresar por donde vino, porque ella ya no existe». Sacó del bolsillo el documento de matrimonio, lo desdobló, lo mostró de lejos para que los hombres vieran los sellos oficiales. El hombre del bigote frunció el ceño, claramente no esperando aquello. «A don Ramón no le gustará saber esto». Sebastián se encogió de hombros. «Don Ramón, que se conforme. La ley es clara. Mujer casada pertenece al marido, no al ex. Y esta es mi esposa. Si él quiere discutir, que venga a hablar conmigo personalmente, pero avísele que no soy hombre de palabras suaves». Los 3 capangas se miraron indecisos. No les pagaban lo suficiente para meterse en una pelea legal complicada, y ese papel con el sello del juez era más poderoso que cualquier revólver en esa situación. El hombre del bigote escupió en el suelo irritado. «Esto no se quedará así. El patrón querrá ajustar cuentas con usted». Sebastián mantuvo la voz firme. «Cuando él quiera, que aparezca, pero que venga preparado para escuchar un no. Porque esta mujer y estas niñas están bajo mi protección ahora y no renuncio a lo que es mío». Los hombres murmuraron bajo, tiraron de las riendas y hicieron girar a los caballos. Antes de partir, el del bigote gritó por encima del hombro: «Usted no sabe con quién se está metiendo, hacendado». Sebastián respondió en el mismo tono: «Ay, ustedes no saben con quién están hablando ahora. Desaparezcan de aquí antes de que cambie de opinión sobre dejarlos irse enteros». Los capangas partieron levantando polvo, desapareciendo en la curva del camino. Solo cuando el ruido de los cascos desapareció por completo, Sebastián soltó el aire que estaba conteniendo. Yo estaba temblando detrás de él, pero ya no era solo de miedo, era de alivio mezclado con gratitud. «Usted los enfrentó», le dije con la voz embargada. «Los enfrentó por nosotras». Sebastián miró hacia atrás, vio las lágrimas rodando por mi rostro. Dije que las cuidaría, y un hombre de palabra no se echa para atrás.
Mariana, que había permanecido calladita todo el tiempo, se giró en la silla y abrazó el cuello de Sebastián con fuerza. «Gracias, papá», susurró sin pensar y luego se congeló, dándose cuenta de lo que había dicho. Sebastián sintió un nudo en la garganta. Esa palabra papá, dicha por primera vez por esa niñita que hacía pocas semanas lo miraba con una ramita en la mano, fue como un golpe en el pecho, pero del tipo que cura en lugar de herir. Él puso su mano grande y callosa sobre la cabecita de ella. «De nada, hija», respondió, y esta vez la palabra salió natural, verdadera. «Vamos a casa». Reanudamos la cabalgata. Ahora, más despacio, sin prisa, porque el peligro había pasado, y lo que nos esperaba en la hacienda era paz. Era un nuevo comienzo, era futuro. Cuando llegamos, la noche ya estaba cayendo. Sebastián nos ayudó a todos a bajar. Cuidó del caballo, lo llevó al corral, le dio agua y ración. Cuando regresó a casa, me encontró encendiendo las lámparas, Mariana ayudando a poner la mesa, Rosita ya dormida en la cesta. La escena era tan doméstica, tan normal, tan llena de vida, que él tuvo que detenerse en la puerta solo para absorberla. Esa era su casa ahora. Ya no el mausoleo silencioso donde él se escondía del mundo, sino un hogar de verdad con gente de verdad, con amor naciendo despacio, pero firme. Cenamos juntos esa noche, conversando bajito sobre cosas simples, sobre la siembra que venía, sobre el vestido que yo iba a remendar, sobre la gallina que Mariana había bautizado como Popó. Y después, cuando llevé a las niñas a dormir y regresé a la sala donde Sebastián estaba sentado, mirando el fuego crepitar en la chimenea, me detuve frente a él, mis manos nerviosas jugando con el dobladillo de mi vestido. «Sé que nos casamos por protección», comencé despacio. «Sé que usted hizo esto para ayudarme, no porque me ame, y no le cobraré nada que usted no quiera dar». Sebastián se levantó, se puso frente a mí. Cuando dije «acepto» hoy frente al juez, no fue solo de boca para afuera, Celina, fue de corazón. No sé todavía si lo que siento es amor como dicen los libros, pero sé que desde que ustedes llegaron, me despierto diferente, trabajo diferente, regreso a casa diferente. Y cuando esos hombres nos rodearon en el camino, sentí algo que nunca había sentido antes, miedo de perderlas. Así que no fue solo protección, fue una elección. Elección de construir una familia con usted, con las niñas. Elección de intentar ser feliz de nuevo, incluso después de tanto tiempo guardando el corazón encerrado. Solté un sollozo bajo, llevé mis manos a mi rostro. «Yo también quiero intentarlo», dije entre lágrimas. «Quiero intentar ser feliz de nuevo, tener una vida de verdad, no solo sobrevivir». Sebastián dio un paso adelante, tomó mis manos con delicadeza, apartándolas de mi rostro mojado. Entonces lo intentamos juntos, despacio, a nuestro tiempo, pero juntos. Asentí y por primera vez desde que nos conocimos, nos abrazamos de verdad. No un abrazo de desesperación o de alivio, sino un abrazo de promesa, de dos seres humanos heridos por la vida, decidiendo sanar lado a lado. Nos quedamos así por un tiempo que pareció breve y eterno al mismo tiempo, hasta que Rosita lloró en el cuarto, pidiendo a su madre. Me solté, me sequé el rostro, sonreí tímidamente. «Voy a calmarla. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches, Celina». Entré en el cuarto, cerré la puerta despacio. Sebastián se quedó en la sala, mirando las brasas rojas en la chimenea, y por primera vez en décadas se permitió creer que quizás, solo quizás, los mejores días de su vida aún estaban por venir, porque había aprendido algo en esas últimas semanas. No importaba cuántas cercas construyeras alrededor del corazón, Dios siempre encontraba la manera de enviar a alguien para derribarlas. Esa noche, antes de dormir, Sebastián tomó el documento de matrimonio, miró las firmas, los sellos, las palabras escritas en tinta negra sobre el papel amarillento. Allí estaba registrado el comienzo oficial de una nueva vida. Guardó el papel en una caja de madera junto con los documentos de la hacienda, la escritura de las tierras, todo lo que tenía valor, porque ese papel valía más que cualquier pedazo de tierra.
valía una familia entera. Se acostó en la cama, pero esta vez el silencio de la casa ya no era vacío. Estaba lleno de la respiración suave de 3 personas en el cuarto de al lado, del crujido ocasional de la madera acomodándose, del maullido distante de un gato en el tejado. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo agradeció. Agradeció por el humo que vio subir entre los bambúes. Agradeció por no haber disparado primero y preguntado después. Agradeció por haber tenido el coraje de abrir el corazón, incluso después de tanto tiempo encerrado. Y agradeció porque 3 vidas se habían cruzado con la suya, en el momento exacto en que todos necesitaban ser salvados, porque al final, él estaba dándose cuenta. Nadie se salva solo. Nos salvamos juntos, tomándonos de la mano y decidiendo que mañana será diferente de ayer. Y mañana para Sebastián y su nueva familia sería el primer día del resto de sus vidas. Los años pasaron como un río que corre manso, pero firme, moldeando las piedras del camino sin hacer ruido, transformándolo todo poco a poco. La casa que antes resonaba vacía, ahora vivía llena de voces, de pasos corriendo por el pasillo, de ollas traqueteando en la estufa, de risas estallando en el patio. Sebastián y yo construimos día tras día lo que comenzó como un acuerdo de protección y se convirtió en un amor verdadero, de esos que no necesitan palabras bonitas, porque se prueban en las pequeñas cosas, en el café preparado antes de que él despertara, en la manta que yo le ponía sobre los hombros cuando se quedaba dormido en la silla después de la cena, en la forma en que él siempre guardaba el trozo más grande de carne para mí en el plato, en la mano que se buscaban debajo de la mesa cuando nadie nos veía. Mariana creció fuerte y decidida, convirtiéndose en una mujer de carácter, aprendiendo a leer y escribir con el maestro itinerante que pasaba por la región, ayudando en las labores de la hacienda como si hubiera nacido allí. Rosita, que era un bebé cuando llegamos, creció sana y risueña, con sus rizos oscuros siempre despeinados y una forma dulce de hablar que ablandaba hasta el corazón más duro. 3 años después de nuestro matrimonio, quedé embarazada. La noticia trajo alegría mezclada con miedo, porque los recuerdos de los partos anteriores aún dolían, pero esta vez era diferente. Había un marido presente, una casa segura, comida abundante. Sebastián casi no cabía en sí de contento, aunque intentaba disimular para no parecer tonto. Preparó el cuarto con doble cuidado. Arregló la cuna vieja que encontró en el desván, la lijó y barnizó hasta que quedó brillante. Cuando el niño nació una mañana de primavera, con los pajaritos cantando afuera y el sol entrando por la ventana, Sebastián sostuvo a nuestro hijo en sus brazos por primera vez y lloró sin vergüenza. Le dimos el nombre de Miguel en honor al santo protector, y ese niño, el primer hijo de sangre de Sebastián, se unió a las niñas sin que hubiera diferencia alguna en el trato. Mariana y Rosita amaron a su hermanito con un cariño feroz, disputándose quién lo acunaría, quién le cantaría para dormir. La familia había crecido y con ella creció también el amor que cabía dentro de esa casa de madera en medio de la nada. Los años siguientes trajeron 2 hijos más, Clara y luego Pedro. Y la mesa, que un día había tenido solo un plato solitario, ahora necesitaba ser extendida para que cupieran todos. Sebastián envejeció trabajando duro, pero era un cansancio bueno, de quien sabía para qué servía cada gota de sudor. Las tierras prosperaban, el ganado se multiplicaba, pero lo que más crecía era la certeza de que había valido la pena cada decisión, cada riesgo, cada momento de miedo. Yo lo miraba a él, ya con algunos cabellos blancos, pero aún hermoso a mis ojos, y agradecía por no haber dejado que mi corazón se endureciera tanto, al punto de no reconocer la bendición cuando apareció disfrazada de humo entre los bambúes. Mariana se casó a los 20 años con un muchacho trabajador de la hacienda vecina, un joven honesto que Sebastián aprobó después de mucha conversación seria sobre respeto y cuidado. Rosita siguió los pasos de su hermana, encontrando un amor tranquilo con el hijo del herrero del pueblo. Miguel, Clara y Pedro crecieron fuertes, aprendiendo el valor del trabajo, de la familia, de la palabra dada.
pero nada dura para siempre. Y el cuerpo de Sebastián, después de tantos años de arduo trabajo, comenzó a dar señales de cansancio. Primero fue el dolor de espalda, que ya no se quitaba con el descanso. Luego la falta de aire al subir la cuesta, la tos seca que insistía en no irse. Yo lo obligué a ir al médico del pueblo, quien lo examinó. Movió la cabeza con pesar, dijo que era cosa de la edad, del cuerpo, pidiéndole que parara. Sebastián intentó seguir trabajando como antes, pero las fuerzas se iban despacio, como marea que se retira de la playa. Necesitó pasar las riendas de la hacienda a Miguel, que ya era un hombre hecho y derecho, capaz y responsable. Fue duro para Sebastián aceptar que ya no podía hacerlo todo solo, pero yo le tomaba la mano y le decía en voz baja: «Ya hiciste suficiente, ahora deja que los demás te cuiden como tú cuidaste de todos». Y él, un tanto a regañadientes, pero reconociendo la verdad, aceptó sentarse más en la galería y trabajar menos en el pastizal. Fue una tarde de otoño, con las hojas comenzando a amarillear y caer, que Sebastián sintió el pecho apretarse de manera diferente. Estaba sentado en la mecedora que él mismo había hecho años atrás, mirando el patio donde los nietos jugaban a las escondidas, cuando el dolor vino fuerte, quitándole el aliento. Yo vi su rostro cambiar, solté lo que estaba haciendo y corrí. «Sebastián», lo llamé asustada, arrodillándome frente a él. Él me tomó la mano con fuerza. «Creo que ha llegado mi hora, mi amor». Yo negué con la cabeza, las lágrimas rodando. «No digas eso, no lo digas». Pero él sonrió, una sonrisa cansada, pero en paz. «No tengo miedo, Celina. Viví más de lo que merecía. Fui más feliz de lo que imaginaba posible. Gracias a ti. Gracias a esta familia que Dios me dio cuando yo ya había renunciado a todo». Llamaron al médico a toda prisa, pero todos sabíamos que no había mucho que hacer. El corazón de Sebastián, que había latido fuerte por tantos años, estaba cansado de verdad. En los días siguientes toda la familia se reunió. Mariana regresó de la hacienda de su marido trayendo a sus hijos pequeños. Rosita dejó todo y vino con su familia. Miguel no se separó del lado de su padre. Clara y Pedro, aún jóvenes, pero ya entendiendo la gravedad, se quedaron quietos en un rincón, tomados de la mano. La casa se llenó de gente, de llanto contenido, de oraciones susurradas. Sebastián pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo, despertando de vez en cuando para sonreír a alguien, para apretar una mano, para murmurar una palabra de cariño. Una mañana clara, con el sol naciendo dorado en el horizonte, él despertó más lúcido que en los últimos días. Pidió que todos se acercaran. Yo me senté en el borde de la cama, sosteniendo su mano, rodeada por nuestros hijos y nietos. Sebastián miró cada rostro, grabándolos en su memoria, y comenzó a hablar con voz débil, pero firme. «Quiero que sepan una cosa. Pasé la primera mitad de mi vida creyendo que no valía nada, que había sido rechazado porque no servía. Construí toda esta hacienda, tratando de probar a fantasmas que yo era alguien». Respiró hondo, juntando fuerzas para continuar. Pero fue solo cuando dejé de intentar probar y comencé a amar que entendí. El valor de un hombre no está en el tamaño de la tierra que tiene, ni en la cantidad de ganado, ni en cuántos sacos de café cosecha. Está en la familia que cuida, en el amor que siembra, en las vidas que toca. Y yo fui rico, muy rico, no de dinero, sino de ustedes. Me miró con ternura infinita. «Tú me salvaste, mi amor, cuando apareciste en esa casa escondida, asustada, pensando que yo te echaría. Tú no sabías que eras tú quien me estaba rescatando. Gracias por haber aceptado casarte conmigo. Gracias por haber transformado esta casa en un hogar. Gracias por cada día a tu lado». Miró a Mariana. «Hija, tú fuiste la primera en llamarme papá. ¿Recuerdas? Ese día en el camino cuando aparecieron los capangas, esa palabra me curó de una herida que yo ni siquiera sabía que aún sangraba. Gracias por haber confiado en mí». Miró a Rosita, que lloraba bajito. «Mi florecita, creciste tan bonita, tan buena. Cuida siempre de tu madre, ¿lo prometes?» Rosita asintió sollozando. Miró a Miguel, Clara y Pedro. «Ustedes tres son el fruto del amor que yo creía que nunca tendría. Son la prueba de que Dios
Siempre tiene un plan mejor que el nuestro. Cuiden esta tierra, pero cuiden aún más unos de otros. La familia es el único tesoro que nos llevamos cuando nos vamos. Hizo una pausa larga, cansado. Y para todos ustedes, hijos, nietos, bisnietos, que aún vendrán, les dejo un solo pedido. Cuando vean a alguien perdido, con miedo, sin tener a dónde ir, abran la puerta. No le den la espalda, porque así fue como todo comenzó, con una puerta abierta, con un corazón que aceptó el riesgo de amar de nuevo. Y vean en lo que se convirtió. Vean cuánta vida nació de ese sí. Su voz fue desvaneciéndose, el cansancio venciendo. Besé su mano, mojándola con mis lágrimas. Descansa, mi amor, descansa, que ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Sebastián cerró los ojos con un suspiro largo y manso, como quien finalmente se acuesta después de un día de trabajo muy largo. Su mano, aún entrelazada con la mía, fue perdiendo la fuerza despacio. Y así, rodeado por todos los que amaba, en un cuarto lleno de luz y de gente que lloraba no de desesperación, sino de gratitud por haberlo tenido, Sebastián partió. El entierro fue sencillo, como todo en su vida. Fue sepultado debajo del gran árbol de mango, en la parte trasera de la hacienda, el lugar donde más le gustaba sentarse a descansar después del trabajo. Yo mandé grabar en la cruz de madera: Sebastián Augusto de la Silva, hombre bueno que abrió la puerta cuando el mundo mandaba cerrarla. Mucha gente vino del pueblo, de las haciendas vecinas, gente a la que él había ayudado a lo largo de los años, sin nunca cobrar nada, sin nunca hacer alarde. Y cada uno tenía una historia que contar, un buen recuerdo, una prueba de que ese hombre había pasado por la vida haciendo la diferencia. Yo viví 15 años más después de la muerte de Sebastián. Continué en la hacienda, rodeada por mis hijos y nietos, cuidando el huerto, preparando las recetas que a él le gustaban, contando historias sobre el día en que nos conocimos, sobre el matrimonio apresurado, sobre los capangas en el camino, sobre cada pequeño milagro que construimos juntos. Nunca me casé de nuevo. Decía que ya había tenido el amor de mi vida y que sería codicia querer más. Cuando llegó mi hora de partir también, pedí ser enterrada al lado de Sebastián debajo del mismo árbol de mango. Y así se hizo. Las dos cruces quedaron lado a lado, testigos silenciosos de un amor que comenzó por necesidad, pero se convirtió en elección, que nació del miedo, pero creció en la confianza, que fue sellado en un papel, pero vivido día a día con verdad. Los años pasaron, las décadas giraron y la hacienda continuó en manos de la familia. Miguel asumió. Luego pasó a sus hijos que pasaron a los hijos de ellos. Y así la cadena siguió firme, inquebrantable. Muchos y muchos años después, cuando el siglo ya había cambiado y el mundo había cambiado de cara, la hacienda aún estaba de pie. Ya no estaba aislada como antes. El camino de tierra se había convertido en asfalto. El pueblo había crecido y se había convertido en una ciudad pequeña. Pero la casa principal, esa de madera que Sebastián ayudó a construir, seguía preservada. La familia decidió mantenerla como estaba, como un memorial, como un recuerdo de donde todo comenzó. Y cada año, en el aniversario de la muerte de Sebastián, todos se reunían allí. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, una multitud de gente que existía porque un día un hombre solitario decidió no expulsar a 3 personas asustadas de sus tierras. Mariana, ya anciana, con el cabello todo blanco, pero los ojos aún vivos, era quien siempre contaba la historia a los más jóvenes. Se sentaba en la galería rodeada de niños curiosos y siempre comenzaba de la misma manera. Todo comenzó con una fina columna de humo que se elevaba entre los bambúes y contaba cada detalle: la ramita en su mano, el miedo de su madre, la bondad del hombre que pudo haberlas echado, pero eligió acogerlas, el matrimonio de protección que se convirtió en amor verdadero, los capangas en el camino, los años felices, el legado dejado. Los niños escuchaban fascinados, haciendo preguntas, queriendo saber más, y Mariana respondía todo con paciencia, porque sabía que esa historia no era solo sobre el pasado, era sobre el futuro. También era sobre enseñar que la familia no es solo sangre,
es elección. Es sobre mostrar que un único acto de bondad puede cambiar no una vida, sino generaciones enteras. Era sobre probar que vale la pena abrir la puerta, incluso cuando el mundo dice que la cierres. Cuando terminaba de contar, siempre había alguien preguntando: «Abuela Mariana, ¿todavía recuerda el día que lo llamó papá por primera vez?». Y ella sonreía, con los ojos llorosos. «Lo recuerdo como si fuera ayer, mi hijo. Recuerdo el susto que yo misma me llevé cuando la palabra salió, pero recuerdo aún más la forma en que él me miró después, como si yo le hubiera dado el regalo más valioso del mundo». Y era verdad, porque se lo había dado. Le había dado la oportunidad de ser padre, de ser necesario, de ser amado. Le había dado propósito a una vida que andaba vacía. Le había dado familia a quien creía que moriría solo. En la pared de la sala, enmarcado y protegido por vidrio, aún estaba el documento original de matrimonio, amarillento por el tiempo, con la tinta ya medio borrada, pero aún legible. A los niños les gustaba mirar las firmas, imaginar cómo fue ese día, el nerviosismo, la esperanza, el amor naciendo. Y al lado del documento, una fotografía antigua tomada años después del matrimonio, cuando el fotógrafo itinerante pasó por la región. En ella, Sebastián y Celina aparecen serios, como era costumbre en la época, pero si se mira con atención, se puede ver en la comisura de su boca una casi sonrisa y en la mano de ella, posada sobre su hombro, una intimidad que la pose formal no logra esconder. Detrás de ellos, Mariana, Rosita y Miguel niños, y al lado el resto de la familia que aún vendría. Esa foto era más que un registro. Era la prueba de que los milagros ocurren, que los nuevos comienzos son posibles, que el amor verdadero no necesita un comienzo perfecto, solo necesita corazones dispuestos a intentarlo. Y hoy, mientras me escuchas, mientras esta historia llega a tus oídos a través del tiempo y la distancia, quiero que sepas algo muy importante. Quizás tú, como yo en algún momento, te sientas perdida, sin rumbo, con el corazón apretado por el miedo o la soledad. Quizás te hayan rechazado, te hayan herido, te hayan hecho sentir que no vales nada, o tal vez, como Sebastián, hayas construido muros alrededor de tu corazón, creyendo que así te protegerías del dolor, sin darte cuenta de que también te estabas aislando del amor y del propósito. Pero esta historia, mi historia, es un susurro de esperanza. Es la prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, cuando crees que ya no hay salida, la vida puede sorprenderte. Que un acto de bondad, una puerta abierta, una mano extendida, pueden cambiarlo todo. Yo estaba huyendo, asustada, sin tener a dónde ir, pensando que moriría en el camino con mis hijas. Y de repente apareció una columna de humo. Apareció un hombre. Apareció una puerta abierta. Sebastián estaba vacío por dentro, construyendo un patrimonio, pero muriendo de soledad, creyendo que terminaría su vida sin haber sido amado de verdad. Y de repente apareció una familia escondida en sus tierras. Apareció una oportunidad de empezar de nuevo. Dios tiene una forma muy particular de unir a personas rotas para que se curen juntas. No siempre envía al príncipe en el caballo blanco o al hada madrina con varita mágica. A veces envía una fina columna de humo entre los bambúes. A veces envía a alguien desesperado llamando a tu puerta. A veces usa lo que el mundo llama problema para darte la solución que ni siquiera sabías que estabas buscando. Así que, mi querida amiga, no te rindas, no encierres tu corazón, no te endurezcas al punto de no reconocer la bendición cuando venga disfrazada, porque tu historia aún se está escribiendo, y el mejor capítulo puede estar justo ahí, esperando que tengas el coraje de pasar la página y decir sí a lo inesperado. Recuerda que en Cuentos de Viuda no estás sola. Somos una comunidad de mujeres fuertes, resilientes, que hemos enfrentado la pérdida y hemos encontrado la manera de reconstruirnos. Compartimos nuestras historias para recordarnos que el dolor es parte del camino, pero no es el destino final, que siempre hay espacio para un nuevo comienzo, para un nuevo amor, para una nueva familia, sea de sangre o de elección. Aquí, en este espacio, encuentras amparo, comprensión
y la certeza de que tu voz importa. Si esta historia tocó tu corazón de alguna forma, si te hizo repensar alguna puerta que está cerrada desde hace demasiado tiempo, si te trajo el recuerdo de algún nuevo comienzo en tu propia vida o de alguien que fue tu Sebastián en un momento difícil, te pido, suscríbete aquí al canal Cuentos de Viuda. Deja tu me gusta en este video y compártelo con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para empezar de nuevo. Que la familia es una elección, que el amor verdadero puede nacer de las formas más inesperadas. Y cuéntame en los comentarios, porque quiero saber de verdad. ¿Alguna vez te sentiste rechazada por quien debía amarte? Y más importante, ¿dejaste que eso te endureciera o te enseñó a amar de manera diferente? ¿Abriste la puerta a alguien que el mundo mandaba dejar afuera? Porque al final de cuentas, la mayor venganza contra quien te rechazó no es el éxito material, es la felicidad construida con quien elegiste llamar familia. Es mirar hacia atrás y ver no lo que perdiste, sino lo que ganaste al abrir el corazón de nuevo. Fuerza y esperanza, mi querida. Nos vemos en la próxima historia, aquí en Cuentos de Viuda.